pastoreando lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Qué tal si oramos y comenzamos este tiempo nuevo, esta serie, este seminario acerca de guerra espiritual? ¿Les parece? Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, queremos darte gracias por esta hermosa noche. Gracias porque nos has unido como hermanos. Gracias, Dios, porque podemos estar juntos. Señor, tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí prometiste estar. Y Señor, lo que más anhelamos es que se vuelva una realidad en medio de nosotros, Dios. Cualquier esfuerzo humano de preparar, Señor, un mensaje el día de hoy queda aquí, Señor. Aquí dependemos de tu Espíritu Santo, de la revelación de Jesús en tu palabra. Y hoy que comenzamos, Señor, este seminario de guerra espiritual en la congregación y vamos a hablar de esos temas durante 7 semanas, Dios. Te suplicamos, Padre, que tú puedas poner en nosotros perseverancia, que tú puedas poner, Señor, en nosotros una mente dispuesta, Señor, a comprender, Señor, tus preceptos. Gracias por cada uno de los corazones de mis hermanos que hoy se ha dado lugar. En tu nombre, Señor, hacemos esta oración. Amén y amén. Y denle un aplauso a Jesús porque Jesús es hermoso, Jesús es precioso. Es la segunda vez en la iglesia que nos volcamos a hablar de estos temas y es por eso que en esta oportunidad no voy a tocar los temas que he explicado con anticipación. Hace más o menos como 1 año y medio, 2 años ya debe ser que hemos hablado acerca de esto. Entonces, muchas de las cosas que voy a decir posiblemente para algunos de ustedes sea algo nuevo, pero me imagino que para la mayoría es algo que ustedes hacen y han practicado y han predicado conforme ha avanzado el tiempo en el camino del Señor. Pero el día de hoy me voy a volcar netamente a hacer una ligera introducción acerca de la guerra espiritual. Y creo que es necesario que como cristianos nosotros tengamos una mentalidad de guerra. Ok, si tienes al lado, dile eso, tienes que tener una mentalidad de guerra. Ahora, si tu esposa estaba al lado, si tu esposa estaba al lado, no me estoy refiriendo a que tienen que andar peleando todo el tiempo, para nada. Ojo, hay que tomar en cuenta eso. Sino hay que tener una mentalidad de que todo el tiempo tú y yo estamos en una constante guerra que no se está manifestando en medio de el campo físico, sino se está moviendo en el campo espiritual. Hay momentos en que el campo espiritual pasa a momentos físicos, pero son distintos momentos esporádicos. La mayoría del tiempo, por no decir todo el tiempo, es que es un asunto netamente espiritual. Y creo que Dios está desafiándonos como iglesia a meternos en cosas más profundas sin dejar de contemplar lo normal. Lo voy a volver a decir. Creo que Dios está desafiándonos a meternos en cosas más profundas sin dejar lo normal. Porque aquí hay un conflicto, hay 3 niveles en lo que es guerra espiritual. El primer nivel, estoy mal de mi garganta el día de hoy. Ya somos 2. El primer nivel es aquella persona que se quiere meter a tener una guerra espiritual y el demonio lo saca patadas y lo pega y lo hace pomada porque pensaba que tenía autoridad pero no la tenía. El segundo nivel es la gente que ve demonios en todo lado, que todo el tiempo está rodeado de demonios y aunque puede ser una realidad, creo que no es lo que Dios nos ha llamado, a pillarle demonios donde veamos y a buscar el 666 en cada letrero de la calle. No es algo que se debería hacer. Creo que existe un término medio en el cual podemos movernos de una manera bíblica y poder cumplir de esa manera la comisión que Dios nos ha dado. Y eso es lo primero que quiero definir el día de hoy en la guerra espiritual. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comprendamos esto? Porque es parte de la gran comisión que Dios nos ha dado. ¿Qué es una comisión? El diccionario define comisión como un conjunto de personas elegidas o destinadas por una autoridad para realizar una tarea. Lo vuelvo a decir. Es un conjunto de personas elegidas. Si tienes al lado, dile, tú eres elegido. Designados por una autoridad para realizar una tarea. Esta palabra comisión está justo al lado, o es un prefijo de la palabra misión. ¿Qué es el prefijo co? Es algo que acompaña a algo. Yo sé, hoy no es domingo, así que permíteme hacer estudio bíblico, ¿de acuerdo?
El domingo predicamos, hoy enseñamos. El prefijo co es un prefijo que se utiliza para acompañar algo. Por ejemplo, un colaborador. Alguien que va a estar laborando al igual que tú a tu lado. Colaborador. ¿Alguien aquí vive en un condominio? Nadie. Vamos a orar para que todos vayamos a los condominios. En un condominio es un lugar donde varias personas tienen el dominio. Por ejemplo, un coactor. Por ejemplo, un co-líder que está al lado del líder. Un copiloto. ¿Qué crees que hace un copiloto? Pilotea al lado del piloto. Es un copiloto. Aquí es exactamente lo mismo. Es una comisión. Hay una misión que cumplir y nos dan a nosotros el privilegio de poder andar, caminar al lado de esta misión. Ahora, ¿cuál es la comisión dada a la iglesia? Está en Marcos capítulo 16, versículo 15. ¿En qué consiste esta comisión? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Pregúntale al del lado: ¿tú ya eres creyente? Pregúntale: ¿tú ya eres creyente? ¿Y qué te respondió? Te aseguro que si yo te pregunto, digo: pues sí soy creyente. Pues la Biblia dice que esa es la comisión: ir y hacer discípulos para que sean creyentes. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, son características que deberían estar siguiéndonos a cada uno de nosotros. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo en el que le escapamos a echar fuera demonios. Y cuando nos topamos con un demonio, vemos algo que está medio extraño, nos escapamos de eso y vamos corriendo donde el pastor diga: pastor, ahí hay un demonio. Y cuando vienen y me dicen eso: ¿y por qué no lo sacaste? Estas señales siguen a los que creen. Y la primera es: en mi nombre van a echar fuera demonios. Pregúntale al helado: ¿cuántos demonios echaste esta semana? Mira, lo voy a poner en palabras no domingueras. El sacar demonios debería ser parte de nuestra manera común de vivir. Debería ser parte nuestra el sacar demonios, porque es una señal que nos debería seguir. Es más, el vivir entendiendo que tenemos una guerra debería ser algo natural en nosotros. El deseo apostólico es ese, porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 3, y le dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿cómo debería ser un buen soldado? Es más fácil entender un buen soldado viendo un mal soldado. Un mal soldado es un soldado que si va a la guerra va a perder. Un mal soldado es uno que no tiene estrategia. Un mal soldado es uno que no sabe defenderse. Un mal soldado es un cobarde. Por ende, un buen soldado es un soldado que si va a la batalla va a ir a ganar. Es un buen soldado. A ningún soldado lo recuerdan por haber perdido la guerra. Yo tenía a mi abuelito que había ido a la guerra del Chaco y me contaba cómo era la guerra del Chaco y me contaba. Entonces yo le preguntaba: ¿y ganaron? No, la verdad no ganamos, pero fuimos a la guerra. No había nada que jactarse. No podemos jactarnos de tener nuestro mar porque lo hemos perdido. Un buen soldado es aquel que va, pelea y gana. Un buen soldado no es el que se queda en su casa. Un soldado, aunque puede estar muy bien adiestrado, pero no va a la batalla, nunca se sabrá si es bueno o si es malo. Lo que aquí está diciendo Pablo es que es necesario sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo, como uno que sabe pelear y que no solamente sabe, sino que también pelea. Así que si tienes al lado a alguien, dile: tú eres un buen soldado y tienes que pelear. Versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Mire, usted nunca va a ver un soldado vendiendo salteñas, vendiendo empanadas en la calle, porque al soldado le tiene prohibido enrolarse en las cosas y en los negocios de la vida porque está en servicio. Lo mismo somos usted y yo. A nosotros como cristianos no se nos es permitido enrolarnos en las cosas de este mundo porque estamos en guerra.
El momento en que dejamos de pensar que estamos en guerra es el momento en que pueden tomar ventaja sobre nosotros. Es más, el Dios al cual servimos, el Dios al cual honramos, el Dios al cual adoramos, es un Dios de batallas. En la Biblia 248 veces aparece un nombre que es Jehová de los ejércitos. 248 veces es nombrado de esa manera. Y si Jehová es de los ejércitos, yo quiero estar en su ejército. Yo quiero estar ahí en su ejército porque ahí es donde está mi Dios. Y Dios es Jehová de los ejércitos. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, está en Isaías capítulo 44, versículo 6, que va a salir en la pantalla, donde dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Dios está tan enrolado en la batalla que la Biblia dice que Dios tiene un libro de batallas. Números capítulo 21, versículo 14 dice eso. Por tanto se dice, ¿dónde se dice? ¿Dónde se dice? Yo quiero estar escrito en ese libro. Yo quiero que se ojee ese libro y digan: un día Alejandro estaba ahí y le pateó la cara al diablo, no sé. Yo quiero estar, yo te pregunto, ¿tú quieres estar en ese libro? Yo quiero estar en ese libro. Y mira, una de sus victorias está ahí, quien hizo el Mar Rojo y de los arroyos de Amón, de la corriente de los rayos. Y si lees toda esa parte, empieza a contar de cómo se abrió el mar y más cosas. Yo quiero estar en ese libro. ¿Sabe qué es lo interesante de estar en esta guerra? Lo interesante de esta guerra es que esta guerra se va a ganar. Vivimos en una batalla que ya está ganada. Sabemos el final. Es más, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47, para alentar el corazón, la Biblia dice esto: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Di conmigo: comisión. Una misión paralela a la misión de Jesús. La pregunta que tendríamos que responder en esta noche entonces sería: ¿cuál es la misión de Jesús? La Biblia es clara al explicar cuál fue la misión de Jesús. Estaba escrita desde el Antiguo Testamento. Si usted revisa Isaías capítulo 61, del versículo 1 en adelante, habla en la personificación de Jesús, donde dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esta palabra abatidos es la palabra en hebreo anav. Esta palabra anav significa a los deprimidos. He venido por los que están deprimidos. Entonces no podría haber un cristiano que esté deprimido, porque sería un cristiano que no está caminando como Cristo. Cristo ha venido a ayudar al deprimido. A vendar a los quebrantados de corazón. Checa eso. A publicar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. ¿No te suena a liberación? A mí sí. Él vino a hacer liberación. A los presos, apertura de cárcel. ¿No te suena a liberación? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, gracia. El día de la venganza del Dios nuestro, el día del rapto. A consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que les den gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Entonces, si Él ha venido a traer libertad, la comisión tiene que estar anclada también a caminar en liberación. Por ende, usted y yo tenemos que ser gente que anda liberando. Ningún amén. Creo que los ha asustado hasta aquí. Tú y yo deberíamos ser gente que está caminando echando fuera demonios. 5, con 5 vamos bien. A ver, vamos. Usted y yo deberíamos caminar en esta vida echando fuera demonios. Es cierto. Pregúntale al de lado: ¿cuántos demonios echaste esta semana? Ahora, es urgente. Di conmigo: es urgente. Es urgente que tú y yo nos enrolemos a esto. Porque ellos sí saben que hay una guerra. Los que no se han dado cuenta que tenemos guerra somos nosotros. Es tan urgente que tú y yo tomemos esta actitud que Jesús ya lo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 12. Y lo voy a explicar porque hay una terrible mala interpretación de este pasaje. Donde Mateo capítulo 11, versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. He escuchado un montón de interpretaciones que dicen: hay que ser violentos para arrebatar las cosas del cielo. El cielo tiene que ser arrebatado de cosas violentas. Nada más errado que eso.
Lo que está diciendo Jesús, y creo que la Nueva Traducción Viviente lo traduce de una manera mucho más precisa, es que el reino de los cielos está siendo agredido. Hay gente violenta que está yéndose en contra del reino de los cielos. Tiene que haber gente del reino de los cielos que se levante para poder defender ese reino. En la Nueva Traducción Viviente dice eso: y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Entonces quitemos de nuestra mente que tenemos que ser gente violenta para arrebatar las cosas del cielo. Olvídense, si estamos haciendo eso, estamos siendo más del otro equipo que de este. Nosotros tenemos que ser gente que esté dispuesta a defender el reino de Dios, que es el reino al cual pertenecemos. Pero hoy no voy a hablar del reino de Dios, porque de eso tenemos una serie como de 5 o 6 predicaciones. Si quieres saber todo acerca del reino de Dios, o por lo menos gran parte, acérquese a los chicos de multimedia y dígale: pásame las prédicas del reino de los cielos, que son como 4, o búsquelo en SoundCloud, ahí estaban las 4. Pero hoy quiero hablar de algo que no siempre se habla. Hoy quiero hablar del reino de las tinieblas. Hoy quiero ahondar en el concepto de reino de las tinieblas. No voy a hablar del reino de Dios, voy a hablar de ese otro reino. La Biblia dice lo siguiente en Job, capítulo 12, versículo 13 en adelante. Está hablando acerca de Dios. Y dice esto: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. 15. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Lea conmigo el versículo 22, fuerte, ¿le parece? 2, 3. Él descubre las profundidades. Otra vez, 2, 3. Y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Aparecen las naciones y las vuelve a reunir. Está hablando de Dios. Y mire, según este versículo, es Dios quien revela lo denso de las tinieblas. Nosotros podríamos traer aquí a un ex brujo que se haya convertido a Cristo. Podríamos poner a un ex masón, a un ex satanista, a uno que practicaba la alta magia. Podríamos traer a un ex Rosacruz para que nos explique en qué consiste la estrella de 5 puntas en un círculo, para que nos explique qué es lo que funciona y cómo funcionan los ritos ocultistas, para que nos explique las cosas que se tienen que cantar o las cosas que no se tienen que cantar. Podríamos traer a un satanista para que nos explique cuál es el proceso de hacer ciertos tipos de ritos y cómo el diablo se está moviendo. Y en verdad sería muy bueno. Y todo lo que Él vaya a decir por medio de su sabiduría estaría muy bien, porque su experiencia le da autoridad. Sin embargo, la Biblia dice que Él descubre las profundidades de las tinieblas. En nuestra mente natural, la autoridad la da la experiencia. Pero en la mente espiritual, la autoridad la tiene el que nunca resbaló ahí. ¿Muy difícil? Lo vuelvo a decir. En una mente natural, en lo natural, la experiencia lo tiene, la sabiduría o la autoridad lo tiene el que tiene la experiencia. Pero en una mente celestial, la sabiduría y la autoridad es aquel que nunca resbaló ahí. Porque usted no necesita hacer Ouija para saber cómo funciona la Ouija y las puertas que se van a abrir. Usted no necesita meterse a una iglesia satánica para darse cuenta de las cosas que ellos están haciendo. Usted no necesita ir donde un brujo para darse cuenta que el brujo realmente está hablando con Satanás. ¿Cómo puedo entender cómo operan las tinieblas? ¿Cómo puedo comprender cómo es el reino de las tinieblas? Job capítulo 12, versículo 22. Dios revela los misterios de las tinieblas y saca a luz la densa oscuridad.
Entonces, si vamos al principio de Dios, podemos entender cómo funciona el reino de las tinieblas. Es Dios quien revela todo misterio, es Dios quien nos abre los ojos para entender tinieblas, porque las tinieblas es un reino. Las tinieblas es un reino. Y sabe, si usted busca el principio del reino de las tinieblas en la Biblia, no lo va a encontrar. Por lo menos la Reina Valera 60 no tiene la palabra reino de las tinieblas. No las tiene. Pero las tinieblas tienen entradas y tienen salidas. Las tinieblas tienen límites. Las tinieblas buscan un territorio que poseer. Tienen distintas formas en las cuales avanza. Ahora, ¿cómo sabemos que es un reino? Porque Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Cabe decirse que en este lugar está las tinieblas y tiene un dominio. Para tener dominio tiene que tener un gobierno. Para tener un gobierno tiene que tener un territorio en el cual está establecido. Para tener la autoridad tiene que ser un reino que trate de poseer algo que no tiene. Y la Biblia dice que nos sacó del gobierno y de la autoridad de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo. Si este es un reino que está haciendo exactamente lo mismo, entonces también en la oscuridad también tiene que haber un reino. Es de ahí que la Biblia saca que existe un reino de las tinieblas y un reino de la luz, un reino del diablo y un reino del Hijo de Dios. Entonces, ese es el reino de las tinieblas. Y lo interesante de esto es que en el principio, yo sé que estás anclado con el asunto del principio porque el pastor que nos visitó este lunes habló en el principio de la creación. Pero en el principio, estos dos reinos estaban juntos. En el principio, estos dos reinos eran uno. ¿Dónde dice eso? Bien sencillo, Génesis capítulo 1, donde la Biblia dice esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto aparte. Y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. La pregunta es, ¿Dios puede crear algo desordenado y vacío? No. Algo tiene que haber sucedido entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Qué es lo que sucedió? Tal vez lo toquemos en esta parte del seminario o tal vez en otro de estos días. Pero lo que me llama la atención es el versículo 2 y en adelante. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Lea conmigo esa parte que está en rojo. 2, 3. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Cómo puedes separar algo que antes no era uno? Entonces el reino de las tinieblas y el reino de la luz antes era uno solo. Y el momento en que Dios divide tinieblas de luz es porque Dios ve que era bueno. No necesita separar algo bueno de algo que ya es bueno. Necesita separar algo bueno de algo que es malo. Por ende, la conclusión es que el reino de las tinieblas, esa es la razón porque es algo malo. Porque Dios vio algo malo en ese lugar, es porque apartó la parte que es bueno. Ahora, todo reino quiere un territorio. Todo reino quiere poseer un territorio. Y no estamos hablando acá de ningún territorio geográfico, porque los territorios aquí expuestos para estos dos reinos no se limitan a las fronteras nacionales. Entiendo que tenemos que pelear por nuestro país, entiendo que tenemos que luchar por las cosas que han sido desatadas en nuestra nación, lo comprendo. Pero a ellos les importa un rábano en qué nación están, porque su principio no son las naciones, su principio es la gente. Y no importa la gente si son chinos o son alemanes o son bolivianos o son argentinos. Bueno, no sé de los argentinos, pero bueno, también los quieren. No les importa la clase social, no les importa el idioma que hablan, les importa la gente. Entonces para la gente no existe nacionalidad. Por ende, su territorio no está limitado de una manera geográfica, su territorio está limitado en personas. Hablamos también de dos territorios que existen dentro de un marco humano de carne, espíritu y corazones, almas, pero se mueven dentro de un tiempo determinado. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Le estoy predicando a alguien hoy? ¿Okay? ¿Estamos atentos? Para despertar al que está dormido podemos aplaudir a Jesús y entramos. Pastor, no se invente. No me invento nada. Efesios capítulo 6 versículo 12 lo pone así:
Yo sé que usted conoce este versículo de memoria, pero vamos a leerlo de todas maneras, porque aún así es la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Cheque esto: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tiempo. Este siglo. Cabe decirse que cada siglo va cambiando. Está hablando de tiempo. Con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Espacio. Entonces la pugna es en tiempo y espacio. La pugna no es territorial. La pugna es tiempo y espacio. Porque con esos peleamos. Ahora, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Dónde lo dice? En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Dónde dice esto? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Si solamente tomáramos el versículo 19, podríamos sacar la conclusión de que esta tierra está bajo el dominio de Satanás, y eso es una mentira, porque no está hablando de la tierra como lugar geográfico. Está hablando de personas que no están en Cristo. Porque aquí está hablando en el versículo 20 de que sabemos que el Hijo de Dios nos ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces, todo lo que no está en Cristo, entonces eso es el mundo. Y todo el mundo es del maligno. Por ende, es un dominio, no es algo geográfico. No está hablando del mundo como planeta, está hablando de una posición. O estamos en Cristo o estamos bajo el maligno. ¿Me hago entender? Porque, y entonces, ¿la tierra de quién es? La Biblia es clara al decir que la tierra, el dueño de la tierra es Dios. El dueño de la tierra es Dios. Mira, Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es la tierra, iglesia? ¿De quién es la tierra, iglesia? De Jehová es la tierra y su plenitud. Es más, Dios le ha otorgado al hombre la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, dice el Salmo 115, 16. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Es más, si usted revisa primera de Juan capítulo 5, versículo 19, encontrará que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que Satanás rige en un territorio compuesto por corazones y todo ser humano que no ha sido trasplantado o trasladado a este otro reino. Todo el que está en este reino es gobernado por Satanás, y todo el que está en este reino está en Cristo. Era muy importante poner este principio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de obscuridad. Los entregó ahí al reino de las tinieblas. Ahí es donde los puso. En las tinieblas, alguien tiene que tener autoridad. Y la autoridad de las tinieblas es el diablo. Lo voy a volver a decir. Yo sé que es algo básico, pero tenemos que comprenderlo, iglesia. En las tinieblas, el diablo tiene autoridad. Y donde hay tinieblas, él tiene autoridad de moverse. Y donde hay luz, no puede moverse. ¿Me han entendido el principio de separación? Lo vuelvo a decir. En las tinieblas el diablo tiene autoridad, y donde hay tinieblas él tiene autoridad de moverse, pero donde hay luz él no puede moverse. Cuando algo tiene tinieblas, automáticamente está bajo el gobierno del diablo. Cuando algo está saliendo mal, entonces automáticamente está bajo el gobierno del diablo. Voy a ponerlo por ejemplo. Cuando llega un hermano y dice, les cuento que aquí en la esquina me han asaltado y me han robado todo lo que tenía. Hoy le pregunto, yo sé que todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. Pero yo le pregunto, ¿robar es un principio de Dios? No. ¿Pobreza podría ser un principio que Dios quiere para nosotros? No. ¿El miedo y el susto sería algo que Dios podría plantar en nuestro corazón? No. Entonces, si no es de Dios y no hay luz en eso, entonces ¿de dónde es? De las tinieblas. Pero si nosotros estamos caminando en luz, entonces esas tinieblas no deberían gobernar.
Esa es la solución o la respuesta para muchas cosas que nos están saliendo mal. Cuando viene alguien, una persona con algo de esto a consejería, lo primero que mi esposa y yo le decimos es: reconsideremos un poquito nuestro camino. Pero ¿sabes qué? La solución es que ames a Dios. ¿Por qué? Porque si amas al Señor, todo lo que te ha pasado va a ayudarte bien. Si hay un poco de oscuridad, le estamos dando la autoridad a aquel que tiene autoridad en la oscuridad, que es Satanás. El que me ha entendido hasta aquí diga: te he entendido. Ahora, el problema está aquí. El problema, se lo voy a leer con un versículo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que es en luz y aborrece a su hermano, lea conmigo esa parte en rojo, a la cuenta de 3. 2, 3. Está todavía. Aquí no se equivoca el escritor. Está todavía en tinieblas. Porque lamentablemente a causa del pecado todos nosotros nacemos en tinieblas. Pero si yo digo que ando en luz pero cometo faltas, entonces estoy en tinieblas. Y donde hay un poco de tinieblas, tiene autoridad. Y ese es el problema más grande dentro de los cristianos. Queremos entrar a la guerra espiritual estando en tinieblas. Entonces el primer principio para la guerra espiritual es que tú y yo no tenemos que caminar en tinieblas, tenemos que caminar en luz. Si le doy un pequeño espacio para que se muevan las tinieblas, ellos van a decir: ¿y tú qué me vienes a decir? Si hay tinieblas en ti, si hay algo sucio en ti. Lo que quiero decir es esto: ¿cómo opera entonces las tinieblas en los hijos de luz? Porque son hijos de Dios. Y a veces la pelamos y le embarramos y metemos la pata, y entonces le otorgamos autoridad a las tinieblas y todo se empieza a desbordar. Mira, no puedes dominar a las tinieblas si eres parte de ellas. Te vuelvo a decir, no puedes dominar las tinieblas si eres parte de ellas. No hay autoridad si hay un poco de tinieblas en el corazón. Porque eres parte y te sometes a esas tinieblas. Es necesario estar fuera de las tinieblas para que la cosa funcione. Es por eso, iglesia, que para entrar a un tiempo de guerra espiritual, las tinieblas no pueden dominarte. Lo vuelvo a decir. Si vas a entrar a un tiempo de guerra espiritual, y ya te dijo que es necesario hacerlo y que es necesario pelear, las tinieblas no pueden dominarte. No puedes dominarte las tinieblas porque tienes que apartarte de ellas. Cada vez que tú y yo pecamos, es como un pecado, una mancha. ¡Pum! Y entonces esa mancha hace que un poco de tinieblas esté en nosotros y somos parte de ellas. Entonces a causa de ese pecado nosotros podemos perder. Por eso el que va a ir a la guerra espiritual tiene que caminar en santidad. ¿Algún amén? Ok. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Lea conmigo y así despertamos todos. A la cuenta de 3. 2, 3. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Fuerte. Dios es luz. Sencillo. Dios es luz y no hay tinieblas en él. O estamos en Dios o estamos en las tinieblas. No hay medias tintas, hermano. No hay medias tintas. Tú y yo de este lugar tenemos que decidir, ¿verdad? Es que a partir de ahora vamos a caminar en luz o vamos a caminar en tinieblas. Pero es que no hay medias tintas porque Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. No puedo caminar así, soy de Cristo y quiero hacer la guerra en las tinieblas. Me convierto en mentiroso porque en él no hay un atisbo de tinieblas. ¿Saben qué entiendo con este versículo? Entiendo que no es lo que confesamos, sino es en qué reino estamos. Porque este de aquí dice, yo soy cristiano. Este de aquí dice, yo sigo a Cristo, pero es un mentiroso, porque no está en este reino. Entonces, no es lo que confiesas, es a qué reino perteneces. Eso dile al del lado, dile, no es lo que confiesas, es a qué reino perteneces. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué alzo esto? Porque durante todo el capítulo 1 Juan está diciendo, ¡hey! Separen luz de tinieblas. ¡Hey! Dejen sus pecados porque su pecado hace que se enlacen a las tinieblas y eso les quita autoridad.
¡Ey, reaccionen! No pueden caminar en medias tintas, están en una pelea. No pueden estar con mitad del uniforme oscuro y mitad del uniforme claro. ¡No pueden! Los van a despedazar. Estas cosas los escribo para que no pequen. Porque cuando pecamos somos parte de las tinieblas y por eso perdemos autoridad. Cada vez que pecamos empieza un proceso de tinieblas. Porque las tinieblas no nos agarran de sorpresa. No es que estamos caminando y viene porque ahí las tinieblas. ¿Ya había estado en tinieblas, pastor? Para nada. El pecado no es así. El pecado es un proceso. Y el proceso no nos damos cuenta que está avanzando en nuestro corazón y pensamos que estamos en Cristo, pero no estamos en Cristo. Y por eso es que no andamos con las señales que deberían estarnos siguiendo. Y cuando vemos un demonio nos tiemblan las rodillas. Buscamos al hermano que se congrega más. Lo vemos al pastor, su teléfono está apagado como siempre. No sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos peleando con nuestro pecado y le estamos dando chance al pecado. Un poquito de tinieblas va a llevarnos a ese lugar porque perdemos la autoridad de la luz. Ese es el principio que quiero poner yo esta noche. Mires, son detalles. Si uno le da un espacio pequeño a la tiniebla va a tener que crecer para ocultar el pecado. Un ejemplo, la iglesia tiene 5 sillas verdes, no sé por qué las tenemos, pero ahí están las 5 sillas verdes. Y puede haber un hermano que le gusta sentarse en las sillas verdes. Están ahí, esas allá. Y llega a la iglesia y oh sorpresa, las 5 sillas están llenas. ¿Y ahora qué hago? Son las sillas verdes, las sillas de mi preferencia. Y va y le dice, hermanito, he escuchado que estaban diciendo su nombre allá, afuera. ¿Qué será, no? Y el hermano, ¿será? Sí, no sé, yo he escuchado. Debería ir a ver, ¿no? Y el hermanito agarra, saca su mochila, su Biblia, y se sale. Y él va y se sienta en la silla verde. ¿Lo logró? Pero el hermanito va a volver a la congregación y le va a decir, hermano, específicamente, ¿quién estaba llamándome? ¿La pastora Laura? La pastora Laura dijo tu nombre. Y voy a ir a buscar a la pastora Laura. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si usted le da un pequeño espacio a las tinieblas, poco a poco va a tener que ampliar su campo de tinieblas para que todo lo que hace en lo secreto no se vea. Y en el momento en que usted tenga que entrar a la guerra espiritual, usted va a perder. Porque va a estar en un terreno donde gobierna tinieblas. Si tienes a alguien al lado, dígale, usted y yo tenemos que caminar en santidad. Recuerdo que la última vez que prediqué en este púlpito, hablé acerca de la voz de Dios. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando hablamos acerca de Abraham, le dije, Abraham, y él le dijo, heme aquí. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Yo les dije lo siguiente, yo les dije, Dios nunca va a probarte con respecto a lo que no tienes. Dios prueba con respecto a lo que te da. La tentación se genera en base a lo que no tienes. Esa es la tentación. Entonces, si nosotros cedemos a la tentación, las tinieblas van a estar en medio de nosotros. La tentación está basada en lo que Dios no nos ha sido otorgado. Y si empiezo a dar lugar a la oscuridad y caer en la tentación, vamos a tener que generar mayor oscuridad para que ella nos pueda esconder. La única manera en que los demás no sepan lo que hacemos es que caminemos en oscuridad. Y el reino de las tinieblas puede crecer hoy y puede menguar mañana. Depende de ti y de mí. Voy a avanzar. Y con este ejemplo quiero marcarlo porque no quiero inventarme de que un cristiano puede estar caminando en oscuridad. Un cristiano sí puede estar caminando en oscuridad y no darse cuenta. Y eso le va a quitar autoridad. ¿Quiere un ejemplo? Le voy a dar el ejemplo más clásico porque yo sé que usted conoce a este personaje. Quiero hablar un poquito de Pedro. La Biblia habla acerca de Pedro. Y en Mateo capítulo 16, versículo 17, narra lo siguiente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que Jesús estaba con sus discípulos y hace una pregunta crucial. Le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Un profeta, dice que eres Elías, dice que Juan el Bautista, pero con patada voladora. Y ustedes que me conocen, ustedes han caminado a mi lado, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y viene la revelación de Pedro, y Pedro todo capísimo va, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, excelente Pedro, porque eso no tenía que haber venido de vos,
Efectivamente no podía haber venido de ti, Pedro. Tiene que venir de alguien mucho más poderoso que tú, el Espíritu Santo. Pero si usted lee el contexto de la historia, en el capítulo 14, Pedro camina sobre el agua. Pedro da 2, 3 pasos, no importa cuántos pasos da, no era una maratón sobre el agua. Caminó un poquito sobre el agua. Luego de eso un poco dudó, pero Jesús lo levantó. Y cualquiera podía decir, Pedro es un loco, pero fue el único que caminó sobre las aguas. Ni usted y yo hemos caminado sobre las aguas. Y él lo que hizo fue obedecer y caminar sobre el agua. Y en el capítulo 16, Jesús hace la pregunta que solo Pedro podía responder. La pregunta es, ¿por qué Pedro pudo responder lo que le preguntaron Jesús? Y la respuesta más obvia es que el Espíritu Santo escoge al discípulo que tiene más fe. Ninguno de nosotros tuvo la fe para bajarse del barco y caminar. Pedro sí tuvo la fe. Entonces, para traer la revelación de Cristo hacia todos los demás, tenía que escoger al que tenía más fe. Tenía que escoger al que hasta ese momento tal vez era el más obediente. Ven, bájate y ven donde estoy yo, pues me bajo. Pero en el momento en que Jesús agarra y le dice, Pedro, realmente el Espíritu Santo habló por medio tuyo. Pedro, eres maravilloso porque realmente está cambiando tu corazón. En ese momento Pedro se llena de orgullo. Y si usted lee unos versículos más abajo, Jesús dice, pues ha llegado el momento en que me tienen que entregar. Y Pedro agarra y le dice, Jesús, mira, caminemos un momento, Jesús. Caminemos, vamos a pasear. Jesús, no digas eso. Mira, tú y yo somos amigos. Y no eran amigos. Tú y yo somos amigos. El Espíritu Santo ha hablado por medio mío. Acabas de halagarme delante de los demás. No digas eso. ¿Cómo vas a decir que te vas a morir? Mejor declara y de que no te vas a morir. Mira, el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y Jesús en ese momento se acerca a Pedro. Y en el versículo 23 le dice esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cómo puede ser que en un momento el Espíritu Santo agarre y lo toque? Mi conclusión, se llena de orgullo, habla lo que te tiene que decir, y Jesús lo que termina respondiendo es, aléjate, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús está por ser entregado y hace eso. Ahora, ¿qué sucede en Lucas capítulo 22, versículo 29? Dice así, yo pues os asigno un reino. Checa eso, está hablando del reino. Yo les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. Versículo 31, dígalo conmigo, a la cuenta de 3. 2, 3. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. ¿Quién gobierna en las tinieblas? ¿Quién gobierna en las tinieblas? Y aquí Jesús está diciendo, Pedro, ahí están reclamando por ti. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos. Yo pregunto, ¿qué derecho tiene de reclamar a uno de nosotros, Satanás? ¿Qué derecho tiene él de reclamar algo que no posee? Si caminamos en luz, ningún derecho. Pero si hay un poco de oscuridad, él puede reclamar lo que es suyo. Te pregunto, ¿no lo viste desde ese punto de vista? ¿Por qué la autoridad del territorio de tinieblas dice, hey, ese es mío, así que voy a traerlo para este lado y aquí le vamos a sacar la mugre aquí? Porque en cierto momento Pedro tropezó tal vez con orgullo, tropezó con algo que literalmente Dios le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿En un cristiano puede haber tinieblas? Sí. Y la consecuencia es que Dios lo va a otorgar a aquel que diga, yo quiero ser de tinieblas, ok, es tuyo. Porque los hijos tienen que caminar en luz y solamente luz. Ok, no me quiero plantar en esto. Porque Dios ¿por qué le dio lugar a las tinieblas? Sencillo, porque el pecado, hermano mío, no es un chiste. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces caminamos en derrota? Porque estamos jugando con el pecado.
y el diablo está reclamando su terreno. Ahora, mira. La primera vez, porque queremos ahondar en esto. ¿Alguien quiere ahondar en este versículo? Voy a decir algo que está fuera de menú. La primera vez, quiero leerlo. He rogado por ti. Lees el versículo 32. Voy a leer el 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, checa eso. Y tú, una vez vuelto, confírmate a sus hermanos. ¿De dónde tenía que volver? ¿Me entendiste? ¿De dónde tenía que volver? Ellos estaban aquí. Y él está pidiendo, reclamando, yo quiero a ese. Yo he pedido por ti, para que no te falte fe, para que cuando vuelvas, porque vas a ir tú que tienes oscuridad, una vez que regreses, que tu fe no falte, y una vez que vuelvas, confirmes a tus hermanos. ¿De dónde tenía que regresar? De las tinieblas. ¿Por qué? Porque le dio lugar en las tinieblas y le dio pecado, le dio espacio del pecado, y el pecado lo iba a destrozar. ¿Quiere ahondar más en este pasaje? Le doy una pequeña perlita. La primera vez en la cual tú y yo nos convertimos depende de Cristo. Porque Él dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. No dice, ellos se trasladaron. Dice, Dios mismo los trasladó a este lugar y nos llenó y nos dijo, ahora son santos. Sean santos porque yo soy santo, les otorgo santidad. Pero cuando nosotros le damos espacio al pecado, este reclama por nosotros, y la segunda vez ya no depende de Cristo. La segunda vez depende de cuánta fe tengamos. La segunda vez ya no es que Él nos va a volver a trasladar y mire este hijo que todo el tiempo se va al otro reino. La segunda vez depende de cuánta fe tengas de decir, ¿sabes qué? Sí me he equivocado, sí estoy mal, me arrepiento, corrijo mi camino y abrazo una vez más. Estas cosas os escribo para que no pequen, y si pecan, abogado tienen. ¿Le crees? Le creo. Entonces la segunda vez, porque tú y yo hemos caído muchas veces, ya no depende de Cristo. Esta vez depende de Pedro. ¿Vale la pena venir el miércoles? Ok. Vamos a dar un aplauso a Jesús y vamos a seguir adelante. Se pone más complejo el asunto. Porque luego dice, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. A ellos digo, cuando os envié sin bolsas, sin alforjes, sin calzados, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, pues nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Jesús sabía perfectamente lo que iba a suceder con ellos, y sabía que ellos tenían que volverse de discípulos a guerreros. Saben, les he mandado a hacer una misión muy hermosa y lo han hecho de una manera espectacular, pero a partir de ahora lo que va a suceder es que tienen que prepararse, porque van a tener que tener una espada, porque van a tener que volverse guerreros. Si usted revisa el libro de Marcos en el capítulo 14, el versículo 27, dice así: entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Otra versión dice, aunque todos hagan escándalo, yo no lo voy a hacer, Señor. Yo tengo dominio propio. Mira, orgullo. O sea, yo no solamente veo orgullo, tal vez excesiva confianza en sí mismo. Todos van a hacer escándalo, todos van a corretear, pero Señor, yo no voy a hacer escándalo. Porque no solamente soy orgulloso, sino tengo excesiva confianza en mí. Y Marcos capítulo 14, versículo 44 narra qué es lo que sucedió después. Y el que se le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Está hablando de Judas. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, Pedro, sacando la espada, este se hizo caso, se compró una, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja.
Yo le pregunto, yo no voy a hacer escándalo. ¿Quién hizo más escándalo? Porque en ese momento todos agarraron y se fueron, tranquilos, desaparecieron. Heriré al pastor y todos ser dispersadas. ¿Qué cosa dispersadas? Si alguien va a pasar a la historia, voy a ser yo. Venga y sangró. Antes todo el centro estaba en Jesús, ahora todos veían la oreja. Yo no voy a hacer escándalo. Pedro, tremendo escándalo que hiciste. ¿Quieren otro paréntesis? ¿Otra perlita? Perlitas de miércoles. Vamos a hacer un hashtag. Hashtag perlitas de miércoles. A veces pensamos, ¿sabes? A veces pensamos que Jesús necesita a alguien que le defienda. A veces pensamos que nuestra labor es defender a Jesús. Pero Jesús no necesita a alguien que lo defienda. Jesús es todopoderoso. Es más, yo te plasmo el siguiente detalle. ¿Quieres defender a Dios? Manifiesta que eres hijo de luz. ¿Quieres defender a Dios? Manifiesta de qué reino perteneces, qué reino habita en ti. Vive en justicia, vive en verdad, habla verdad, cambia de carácter, deja de mentir, ama. Y ellos van a decir, ¿quién es este? Dios no nos ha llamado para meternos a debates. Dios no necesita que le demostremos al ateo que Dios existe. Lo vas a ver de todas maneras. Dios no necesita a alguien que le defienda. Él se puede defender solo. La naturaleza defiende a Dios. Dios necesita gente que esté dispuesta a establecer este reino, viviendo conforme a los principios de este reino, para que la oscuridad retroceda. Bueno, ya paréntesis cerrado y seguimos con esto. Mateo 26, 69. Después del tremendo escándalo que sucede, Pedro estaba sentado fuera del patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Esa está por cumplir lo que Jesús profetizó acerca de Pedro. Y aquí no le está haciendo la pregunta, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? No. Le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Es una afirmación. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, mire, él estaba cerca donde estaba Jesús, pero saliéndose a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también esta estaba con Jesús de Nazareno. No están preguntando, están afirmando, esta estaba con Jesús. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, diciendo a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Sabe? Las tinieblas pueden reconocer cómo hablan los hijos de la luz. Lo vuelvo a decir, las tinieblas reconocen quién es de luz. Estos eran de tinieblas y decían, tú eras de ellos, no solamente porque te hemos visto, sino porque hablas como ellos. Había luz todavía, había un poquito de tinieblas ahí, pero había luz, estaba al medio. Y en la guerra que tenía que avanzar, él no podía avanzar y se frustraba como cristiano. Si se le presentaba un demonio, no lograba hacer absolutamente nada porque le estaba temblando a una niña que tenía un palo y le decía, tú eres de Jesús, tú eres de Jesús. Y los dos estaba temblando, yéndose a la puerta. Y en ese momento él decide dejar la luz y volverse tinieblas. ¿Sabes cómo lo sé? Porque la diferencia era lo que hablaba. Y el versículo 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Él se está alejando de Cristo y termina endemoniado en tinieblas, hablando como un endemoniado, maldiciendo. El gallo, ¿por qué un gallo? Algún comentarista alguna vez leí que la gallina era un animal puro, el gallo era un animal impuro, por eso se comía la gallina y no se comía el gallo. Si este comentarista tiene la razón, aunque no tiene un fundamento bíblico, entonces el gallo sería el que le acusa. Porque ahí ya eres totalmente tinieblas, canta el gallo. ¿Y quién es el acusador? El diablo. Lo único que va a buscar el diablo es acusarte, decir, ahí está, pecaste otra vez. Ahí está, lo hiciste. Ahí está, no tienes autoridad. ¿Qué quieres venir a meterte con nosotros? Un reino dividido no puede prevalecer y tú eres de mi reino. El cristiano que aún se queda en este reino y no se conmueve por su pecado, este cristiano perdido y no es apto para la guerra espiritual. Pero el cristiano que permanece en luz tiene autoridad, porque no hay tiniebla en él.
Ahora, con esta historia es hermosa porque Dios siempre advierte. Dios siempre advierte, así como Pedro le advirtió, tú vas a hacer esto y te va a ir mal, Pedro. Dios siempre advierte. Y nosotros somos los que decidimos si vamos a pecar o no vamos a pecar. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sabe por qué yo creo que Pedro pudo ser restaurado? Porque lo que Pedro hizo fue unirse una vez más a la comunidad de Jesús. Cuando Jesús resucita dijo, ¿saben qué? Díganle a todos ellos y a Pedro que vengan a verme. Y era porque Pedro estaba con ellos, había pecado, lo había negado, pero no se apartó de la iglesia. El momento en que un cristiano se aleja de la comunión con los hermanos y dice, me voy a tomar un tiempito de la iglesia. Pastor, deme permiso por unos meses porque estoy con muchas cosas. El momento en que uno se aparta de los hijos de luz, ¿dónde va a ir? Son las tinieblas, porque solamente hay dos. Si en un momento éramos fervientes cristianos que buscamos al Señor, orábamos, ayunábamos, predicábamos, discipulábamos, buscábamos el rostro de Dios, adoradores y más cosas, luego decimos, hey, necesito hacer un alto porque necesito enrolarme en los negocios, necesito enrolarme en mis asuntos, me voy a dar un break. Entonces el reino de las tinieblas va a empezar a abrazar. Y ahí encontramos cristianos que pecan y dicen, no, ya no puedo regresar a la iglesia porque he pecado. Ya no puedo regresar a la iglesia porque he hecho mal. Pero ¿saben por qué Pedro fue restaurado? Porque Pedro no se alejó, le falló, pero siguió. Y dijo, es que he entendido esta realidad. Y yo veo en él una actitud clara de arrepentimiento, iglesia. Mateo 29, versículo 75 dice así, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Sabe qué se llama eso? Arrepentimiento. El cristiano que se arrepiente, te aseguro que ese cristiano tiene lugar una vez más en la casa de la luz, en el reino de la luz. Ahora, en resumen, ¿qué necesito para no pecar? Sencillo, fe. Porque la fe es lo que pidió Jesús que no le faltara a Pedro. Te van a hacer pomada, pero oro para que la fe no te falte. Y aunque estoy en tinieblas, tengo fe de que Jesús me perdonará. Entonces regreso una vez al reino de la luz. Me arrepiento, corrijo mi camino y cambio mi forma de pensar. Voy a terminar con esto. El que no se arrepiente, el que quiere permanecer en pecado, porque ya estoy más de 1 hora hablando, ya cierro con esto. El que no se arrepiente y quiere permanecer en pecado, su destino va a ser la oscuridad. Lo dice Apocalipsis. Si usted revisa Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 18, donde habla acerca de las cartas que Jesús escribe a distintas iglesias, 7 en total, que sí eran iglesias físicas. Hay una iglesia en especial, que es la iglesia de Tiatira, que usted puede revisar. Y el mensaje a la iglesia de Tiatira es el siguiente. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, el amor y la fe, el servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué buenos cristianos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Isabel, pastor, no, Jezabel. Que se dice profetiza, enseña y seduzca a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, el cual no tiene esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Checas eso?
El que se arrepiente y no abraza esas doctrinas cerradas, el que se arrepiente y no se conforma con caminar en su pecado, el que se arrepiente y camina en luz, no conoce las profundidades de Satanás. Porque cuando leo este versículo, reviso el griego, esa palabra profundidades es que dice, no, pero está bien, pues un traguito. Luego se vuelve más borracho y luego ya está pero perdido, pierde a su familia. Y es por eso que se cumple ese pasaje donde dice que aquel que ya ha sido libre y si deja la casa vacía, 7 peores vienen a él. Qué manera de despertar, ¿no? Tinieblas, no. 7 peores vienen a él. Si este ente estaba medio que bordeando las tinieblas, si ese cristiano deja, ese cristiano va a entrar a las profundidades. Si tienes al lado a alguien, dile, tú no quieres estar en las profundidades de Satanás. Es más, dile lo siguiente, dile, por eso debes arrepentirte. Yo os digo, no los impondré con cargas. Dentro del reino de las tinieblas hay algo que sostiene el trono de Satanás. Y esas son sus profundidades. Y como este ejemplo de Pedro, podemos nombrar varios. Le animo a que pueda examinar su Biblia y que se sorprenda al encontrar varios resultados como el de Pedro. ¿Quiere un ejemplo? Saúl. Saúl empezó bien, pero porque desobedeció a Dios, terminó en las profundidades de Satanás. Terminó mal, desechado por más de que fue elegido. La pregunta sería para cerrar esta noche, la introducción. Esta es la introducción. ¿Estaba interesante la introducción, más o menos? Ok, muy bien. La pregunta, ¿Pedro aprendió la lección? ¿Pedro aprendió que no tenía que dar un espacio a tinieblas porque si no la autoridad en la guerra muere? Yo pienso que sí, Pedro aprendió la lección. Por una simple razón. Por cómo escribe él su primera carta a la iglesia. En la primera carta de Pedro a la iglesia, en el capítulo 5, en el versículo 6, la Biblia dice lo siguiente. Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la verdad yo creo que Él sabe lo que era estar ansioso. Yo creo que Él sí sabe realmente lo que es humillarse. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Saben qué, iglesia? Hay un enemigo que se llama Satanás y que se está buscando al primero que tenga tinieblas en su corazón para despedazarlo y reclamarlo. Pregúntenmelo a mí, que este tipo me llamó y tuve que entrar a las tinieblas más profundas. Pero permanezcan firmes. Permanezcan firmes, humíllense, arrepiéntanse para permanecer en el reino de la luz. Y como ya sabemos que existen 2 bandos que nos vamos a agarrar a golpes, tú y yo tenemos que decidir dónde vamos a estar. Si estás en la mitad, te van a despedazar. Te conviene estar en la luz. Me conviene estar en la luz. Entonces, si vamos a aprender armas y vamos a aprender muchas cosas más de guerra espiritual, solamente quiero hacer un llamado a la iglesia. Caminemos en santidad. Arrepintámonos de nuestros pecados. Reconciliémonos con Dios. Dejemos nuestro pecado y nuestra mala manera de vivir para que venga del cielo autoridad y que podamos salir bien de esta guerra que ya está ganada, porque Cristo ganó la batalla. Amén. Vamos a orar. Y en la parte de afuera, como siempre, algo de comer. Así que es miércoles, estudio bíblico. Es por eso que no cerramos con ministración y esas cosas, pero oremos para que todo lo que hemos hablado pueda marcarse en nuestro corazón. ¿Te parece? Ponte en pie, vamos a orar. Ay, qué rico. Juan Trini, ¿nos ayudan con el alfolí, por favor? Señor, te damos gracias por esta noche de estudio bíblico. Gracias porque, Señor, hoy que ha sido la primera noche, la introducción,
de este seminario, Señor, oro para que haya en nuestros corazones la disposición de permanecer. Que el enemigo no tome ventaja sobre ninguno de nosotros. Perdónanos, Dios, porque hemos permitido tinieblas en nuestro corazón algunas veces. Perdónanos porque hay pecados que hemos estado cometiendo varias veces. Y Señor, nos hemos acostumbrado a tener esa tiniebla en nosotros. Pero hoy oro, Señor, en representación de cada uno de mis hermanos, para que tú nos puedas lavar y limpiar. Señor, si hasta el día de hoy hemos estado dejando espacios de oscuridad en nuestra vida para que el diablo nos reclame, Señor, hoy te pedimos perdón. Límpianos y lávanos, Señor. Nos arrepentimos de nuestra maldad y nuestro pecado. Queremos lo que es tuyo, queremos lo que tú portas, queremos ser hijos de la luz, vivir en tu reino. Gracias por estas 7 semanas que vamos a estar reunidos hablando de estos temas. Bendice, Señor amado, este tiempo. Y gracias por la vida de Trinidad, por la vida de Juan, que hoy sirve, Señor, con el alfolí. Señor, bendice al que hoy que ha decidido ofrendar, bendice a aquel que hoy ha decidido diezmar. Señor, y gracias porque eres tú el que ayuda a que sigamos avanzando como iglesia por este medio. Te honramos y te bendecimos. Gracias por la comida, Señor, que hoy nos has puesto en la iglesia y podemos compartir como hermanos. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Y todos decimos, Dios te bendiga. Qué bueno que viniste, iglesia.